Bueno, pues buenas tardes, buenos días a todos y todas que me estáis viendo en no directo. Y en el taller de hoy vamos a hablar de salud mental, ¿vale? Hicimos la semana pasada este taller y explicaba un poquito, pues en directo, los principales puntos y los ejes de la salud mental, que son cosas que aparentemente todos conocemos, que todos sabemos y que está en boca de todos, porque a día de hoy la salud mental ya no es ese tema del cual no se habla o no se presta tanta atención. Y hablábamos un poco también, y es por eso que le he puesto el título de la escuela de la calle. ¿Por qué la escuela de la calle? Pues porque también me gustaría, durante este taller, que voy a intentar que no sea muy largo para que no os aburráis, explicar por qué o intentar reflexionar por qué, si sabemos estas cosas, sabemos lo que es la salud mental, qué implica, en qué consiste, por qué hay tanta demanda y tanta necesidad o ese agujero que es la salud mental que no está cubierto todavía. Así que nada, pues bienvenidos al taller de salud mental, la escuela de la calle. Y voy a empezar por el principio. El otro día preguntaba, y en las otras asociaciones también que he ido haciendo este taller, la salud mental, qué factores implicaba, ¿no? Lo puse un poco en blanco para que cada uno pudiese pensar o imaginar qué es para él o para ella la salud mental. Me hablaban un poco del día a día, me hablaban un poco también de la parte social, de no solo a nivel de comunicación con personas y contacto, sino también a nivel de los recursos sociales que nos puede ofrecer la comunidad. Nos hablaban también un poco del bienestar económico, y en la otra sesión que hicimos el otro día, pues también hablaban del ejercicio físico, hablaban de la alimentación. Por tanto, no vengo a contar, como siempre digo, cosas revolucionarias, innovadoras y nuevas, sino que vengo a contar cosas que en principio más o menos sabemos, que en principio más o menos recordamos, pero una de las reflexiones que o hacíamos en el taller el otro día era que si bien lo sabemos, cuesta mucho, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el poder de la mente es bastante fuerte, ¿vale? Así que ir en contra de nuestros pensamientos, emociones, controlarlos, dirigirlos, todas esas palabras que introducimos dentro de la salud mental, pues implican mucho más. Así que como hago siempre normalmente, quería pues explicar un poquito de teoría básica, o sea, ¿qué es la salud mental para la OMS, la Organización Mundial de la Salud? Bueno, pues la OMS dice que la salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender, trabajar adecuadamente, contribuir a la mejora de la comunidad. Una de las cosas muy interesantes que comenta la OMS es que no es solo la ausencia de una patología, de un diagnóstico, sino también es el bienestar, ¿no? El buen funcionamiento. Y también añaden que para una parte importante de la salud y el bienestar, ¿vale? Es este de la salud mental. ¿Para qué? Pues para poder sustentar nuestras capacidades individuales, colectivas, tomar decisiones, establecer relaciones y la manera que nosotros, de manera individual, tenemos de vivir en el mundo, eso va a depender de nuestra salud mental. No es algo sencillo y en el taller lo hablábamos un poco. Hablábamos del concepto de salud mental según la OMS y tela marinera para llevar a cabo todo esto, ¿no? Porque parece que realmente tenemos que tener muchos factores en cuenta. Tranquilos, ¿por qué? Pues porque en verdad esto es como aprender a conducir. Una vez que coges el ritmo, sale solo y se hace sin pensar. La idea es que, pues como todo conductor, ha tenido que pasar por la autoescuela, ha tenido que tener una formación, ha tenido que equivocarse, ha tenido que ir acompañado y finalmente, pues luego se hace y sale. Así que nos quedamos con esto y también nos quedamos con que, como os decía, la salud mental es más que la ausencia de trastornos mentales, ¿vale? O sea, es ese complejo entramado en que la persona experimenta. O sea, digamos que es ese complejo entramado en que la persona va a poder hacer frente pues a diversas situaciones de dificultad, de angustia, a nivel social, a nivel clínico, y eso puede ser desde muchas variables o muy diferentes. Por tanto, que nos quedemos en que la salud mental es más allá que la ausencia de un trastorno, sino que también es ese bienestar y ese equilibrio. Pero antes de entrar en cosas un poco más prácticas, hablábamos de que
¿realmente la salud mental para todos es igual? ¿Todos tenemos el mismo acceso, los mismos recursos? Esto ya está definido y está estudiado que no, que depende también en gran parte de dónde nacemos, a nivel cultural, a nivel local, de dónde nacemos, también de la familia, de los valores que tenga cada familia, de los recursos a los que puede formar parte o hacerse beneficiario cada núcleo. Entonces, bueno, sabemos que hay múltiples determinantes para la salud, ¿vale? Si bien sabemos que no es solo la ausencia de trastornos, sino también es ese equilibrio y ese bienestar, sabemos que hay múltiples determinantes que van a ir a favor o van a dificultar esa salud mental a nivel individual, social, estructural. Pueden combinarse ¿para qué? Para proteger o realmente para afectar a la salud mental y cambiar la situación que tenga cada uno a nivel personal, ¿vale? Sabemos que existen factores psicológicos, existen factores biológicos individuales, como las habilidades emocionales, el abuso de sustancias, la propia genética, ¿vale? Eso también va a jugar un factor importante. Pueden hacer que las personas sean más vulnerables o menos, ¿vale? A tener cierto tipo de afectaciones mentales. Hablábamos el otro día que a veces cuando hablamos de salud mental o afectación mental, la cabeza tiende a llevarnos, ¿no? a ejemplos, a modelos ejemplares extremos. Simplemente la salud mental, como hablábamos el otro día, puede ser esa persona en que de repente o por alguna causa en concreto se empieza a sentir triste durante tiempo muy prolongado y decide pues no acudir a ningún profesional. Ahí estamos hablando de salud mental. O también cuando por causas ambientales, por causas estructurales, por causas económicas, tenemos una situación que nos dificulte el día a día, ahí hablamos de salud mental. Entonces, pues también la exposición a circunstancias sociales, económicas, geopolíticas y ambientales desfavorables como la pobreza, la violencia, la desigualdad, la enfermedad y la degradación del medio ambiente, todo eso influye en la salud mental. Y muchas veces en todos los talleres pues suelo hacer la misma reflexión. ¿Qué pinta aquí un terapeuta ocupacional? Bueno, pues por la parte que a mí me trae o por lo que a mí me interesa, pues pinta mucho. ¿Por qué? Porque estoy hablando de circunstancias, como podéis ver aquí, sociales, económicas, geopolíticas, ambientales. ¿Qué afecta todo esto? Pues a la vida diaria. Y como siempre os digo, la vida diaria es una de las herramientas que utiliza el terapeuta ocupacional. Por tanto, siempre que pensemos en salud mental, sería muy interesante el ver al terapeuta ocupacional especialista en salud mental, porque es el que se va a encargar de trabajar con la vida diaria de las personas. Pero os he querido traer esta noticia, que es un poco pues, a nivel más divulgativo, no tan científico. Porque sabemos que la salud mental es un tema que está mucho en boca de todos, que ha dejado, entre comillas, de ser tabú. Ahora se puede hablar de la salud mental, se habla mucho más del perfil de psicología, pero sabemos o se dice o se estudia que actualmente más del 25% de la población mundial reporta sentimiento de aislamiento social y soledad, lo que conlleva a también un problema de salud mental. ¿Cuál es el tema? ¿No? Hablábamos aquí, pues, el otro día en la sesión en vivo, hablábamos un poco, pues, de esa crisis global de salud mental, ¿no? En las nuevas generaciones, con las expectativas, con la situación, pues, a nivel geopolítico en el que nos encontramos. Un mundo a veces un poco más hostil, ¿vale? Un poco más complicado. Y es por eso que se empieza a ver que, pues, hay una crisis muy importante de la salud mental y pues lo pongo entre comillas, pues porque depende del autor o la autora, pues se da un término diferente, pero sí que se habla de esa nueva necesidad a nivel de salud pública, ¿no? Esa pandemia que sería un poco la salud mental. Pues ¿por qué? Porque es bastante llamativo que el 25% de la población se encuentre sola, ¿vale? Aislada a nivel social. Entonces, sabemos que no todo va a depender de nosotros. Eso es muy importante explicarlo, porque hay veces que y eso también lo discutíamos o lo hablábamos en el taller, a veces hablábamos de la salud mental y parece que todo va a depender de mí, ¿no? Lo que yo haga, como yo lo haga, como yo lo vea, como yo lo trabaje, va a depender de mí esa salud mental. Bueno, pues también os quiero mandar el mensaje de que sí, pero no.
¿En qué sentido? Pues que hay factores y variables que uno no controla, ¿vale? Hay elementos a nivel situacional, a nivel de desarrollo, que no entran en nuestra competencia para poder variar. Por tanto, nosotros lo que sí podemos hacer es centrarnos en los factores de protección que están en nuestra mano, pero no podemos descuidar ni olvidar, ¿no? Los elementos que no van a estar en nuestra mano. Y es verdad que hay veces que se peca un poco de, pues, ese si quieres, puedes. Sí, pero tenemos que ver un poco los matices a nivel individual y a nivel general, porque hay cosas que, como ya os digo, y creo que es un poco la reflexión más importante que voy a ir sacando a lo largo del taller de hoy, no absolutamente todo siempre va a estar en nuestra mano y eso es parte de la vida diaria. Así que bueno, ¿qué son los factores de protección? ¿Qué es lo que sí podemos tener en la mano? Pues son todos esos factores, todos esos elementos, ¿vale? Que se dan durante toda la vida y lo que aumentan es la resiliencia, ¿vale? Esa capacidad de adaptarse frente a la adversidad. Entre ellos se encuentran, y ya os digo, vengo arrastrando talleres anteriores, lo que es la salud física, las habilidades, atributos sociales, emocionales individuales, los contactos que tengamos, la infraestructura en la que vivamos, ¿no? Así como las interacciones sociales, la educación de calidad, el trabajo, ¿vale? La cohesión social, esa capacidad de pensamiento crítico, son cosas que se van cultivando a lo largo del tiempo y eso va a marcar o puede marcar una diferencia, un escudo protector muy importante a la salud mental. Queremos decir con esto, y es una reflexión que hacíamos también el otro día, que si yo llevo a cabo todo esto, no me van a venir problemas o no voy a estar triste, que es lo que preguntaban en algún taller anterior. No, ¿vale? O sea, la vida es un ciclo, pasan muchas cosas, tenemos picos, tenemos valles, no queremos decir nada. No queremos decir que esto no vaya a pasar. Lo que sí queremos decir es que vamos a tener en práctica unas cualidades o esa resiliencia que nos van a permitir superar mejor ese desafío, ¿no? Esas crisis o esas transiciones que se describen a nivel de los ciclos vitales, pues vamos a tener más herramientas. No quiere decir que no vayan a aparecer, que creo que también es muy importante aclararlo, ¿no? La salud mental no es una balsa de agua en la que no se mueve nada. No, porque eso no sería la vida diaria, sino que realmente es un poco el mensaje de este dibujo, de esta ilustración, ¿no? Es ver, digamos, el ovillo hecho ahí, el lío hecho en la cabeza y tener las herramientas con tiempo, con calma, respetando las necesidades que tengáis cada uno de vosotros o que tengamos todos y llegar, ¿vale? A poder ultrapasar ese desafío que nos plantea de la vida, sea el que sea y sea la dimensión que sea. Por tanto, me quedo, ¿vale? Con esta imagen importante de la salud mental. ¿Son tips muy nuevos? ¿Son tips muy desafiantes? Pues aparentemente no. Pero también es algo que ha salido mucho en los talleres y discutiéndolo un poquito. Aparentemente no, pero en verdad sí, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay veces que cuando hablamos de la salud mental, y también os hablo de mi opinión profesional, como siempre os digo, estoy abierta a debate, a poder hablarlo y comentarlo. Aparentemente estos hábitos protectores de la salud mental son considerados como esas cosas un poco de segunda que tampoco hacen tanta falta, cuando realmente juegan un papel fundamental. Y eso es lo que quiero remarcar hoy. Si la vida diaria no juega un papel fundamental, apaga y vámonos. Por tanto, vengo a hablaros de que los factores de protección de la salud mental es una vida diaria equilibrada, ¿vale? Y una vida diaria con sentido, con significado. ¿Cómo con qué? Pues cuidando las rutinas de sueño, ¿vale? El otro día, pues yo tengo más dificultad para dormir. Cada uno tiene una situación individual. La idea es ir encontrando, ¿vale? Un punto que le pueda servir a cada uno. No todo el mundo lo podemos hacer de la misma manera ni vamos a tener las mismas facilidades. Por tanto, el tener una rutina, una higiene de sueño controlada ayudada con profesionales. La alimentación, ¿vale? Un poco la eterna descuidada, ¿no? Cuando estamos un poco
más en bajo, cuando tenemos alguna dificultad, pues tendemos sobre todo lo que es la alimentación y la higiene personal, suelen ser los dos campos a nivel de terapia ocupacional que más llaman la atención o que más se ven afectados. Pues por tanto, tener una dieta equilibrada, que nos guste, no hace falta ir a extremos, ni mucho menos, pero bueno, pues un poco de color, ¿no? En el plato y siguiendo pues un poco las directrices nutricionales que dan los profesionales. Cuidar las relaciones personales. Con eso quiero decir tener una agenda tremenda en el móvil al que puede... No, hablo de una, dos personas, ¿no? Que sean significativas. Ir cuidando también un poco esas relaciones. Eso nos va a ayudar a tener mejor salud mental. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen los estudios, ¿vale? Que tampoco os quería aquí aburrir extremadamente, pero hay diferentes estudios que van comprobando que personas que tienen personas próximas, relaciones más o menos estables, ya sean de amistad, ya sean de pareja, ya sean familia, hay diferentes tipos de relaciones, pues eso también, incluso, bueno, y es que está dentro la misma organización, incluso con los animales, ¿vale? El amor a los animales, ese cuidado, ese respeto, eso es un factor protector de la salud mental, ¿vale? Más cosas, organizar. ¿Vale? Organizar el tiempo, ¿vale? Porque está muy bien, tenemos tiempo y hago una reflexión que no es mía ni mucho menos, pero pasamos por el tiempo o el tiempo pasa por nosotros, ¿no? No es que yo me ponga muy filosófica, pero sí que es verdad que tengamos conciencia de lo que vamos haciendo, cómo lo vamos haciendo, por lo que he ido contando en talleres anteriores. Vivimos bastante en automático. De repente es Navidad y luego de repente es Semana Santa, uy, ya es verano y hay que calor y otra vez Navidad. No, no es el objetivo que estamos buscando, sino que día a día podamos ir haciendo cosas. Hay días que nos levantaremos con el pie izquierdo, otros con el pie derecho, pero es salud mental, ¿vale? Hay veces que la cosa que también comentábamos en el taller es que por la salud mental parece que hay objetivos muy grandes, ¿no? Parece que tengo que estar siempre bien. Eso no es salud mental, ¿vale? La salud mental es tener esas herramientas, ¿vale? Para poder ir viviendo día a día de una manera saludable y equilibrada. Más cositas, pues la gestión de las emociones, con asesoramiento, sin asesoramiento si es que tenemos las herramientas, pero el ir validando esas emociones. ¿Por qué? Porque las emociones son, están y se traducen muchas veces también en palabras, se traducen en pensamientos. Todo eso tenemos que tener un conocimiento, ¿vale? O tenemos que tener unas herramientas para poder ir drenándolo, ¿vale? Porque si no aquello se queda un poco colapsado y es ahí cuando duele, ¿vale? Ejercicio físico, como siempre os he contado, creo que es fundamental. El paradigma ya viene cambiando desde hace bastante tiempo. Cuando hablamos de salud física, hablamos de salud mental, porque por suerte, y por suerte digo, y no por desgracia, no podemos separar la cabeza de la persona con el pie, con el hígado, con el riñón. No, no, venimos en un pack. Por tanto, como las personas venimos unidas, cuando hablamos de salud, hablamos de todo esto. Por tanto, me gustaría que también a lo largo del ciclo de estos talleres os quedaseis con que moverse dentro de las posibilidades de cada uno influye a todo, ¿vale? Absolutamente todo. No es que vaya por un lado una cosa y otro lado por otra. No, no es así. Luego también tenemos lo que es el mantener el cerebro activo. ¿Cómo? Ya os digo, con una participación en diferentes grupos a nivel de lectura, de teatro, de música, la cultura, ¿vale? La cultura es salud mental y de hecho, si nos vamos a museos muy famosos en el territorio español, como sea el Museo del Prado, o el Thyssen, y no hace falta irse a unos tan famosos, sino cada uno en su región seguro que tiene. Seguro que hay alguna pieza haciendo alusión a la salud mental, al día a día que tenían las personas. Por tanto, os he puesto el ejemplo del cuadro, pero tenemos mil formas de arte, de expresión y de cultura. Eso es salud mental y eso es mantener el cerebro activo, como la gente que también pues, le guste estudiar, le guste ver películas. Ya os digo, hay una amplia gama que si alguno tiene dudas os animo a que me escribáis y podamos como indagar juntos en esto, pero, pero que sepáis que, pues que el arte es salud mental. El un día poder ir a un concierto, eso es un protector de salud mental.
y bueno, pues realizar actividades agradables, sin duda alguna, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? También muy interesante. Tenemos que llevar siempre el chip de voy a hacer esto porque salud mental. No, en absoluto. Ya os digo, esto es como aprender a conducir. Al principio tengo como muchas variables, pero luego se hace y sale, ¿vale? Esto es un esquema que ya os he presentado muchas veces y os lo seguiré presentando un millón de veces más. ¿Por qué? Pues porque me gustaría que a base de repetir, que es como se nos quedan las cosas a las personas, a base de repetir y con la emoción, se nos quede grabado esto, que es que la salud mental, como os decía, tiene un factor genético, genética dada, por tanto, pues ahí no tenemos mucho, está el pescado vendido, pero tenemos la epigenética, tenemos eso que sí que está en nuestra mano, no absolutamente todo, porque por ejemplo el clima, pues bueno, a no ser que te cambies de lugar de residencia, pues si llueve, llueve, si hace sol, ¿no? Pero sí la dieta, sí tenemos la microbiota, el ejercicio, ¿vale? Ya os digo, no absolutamente todo, pero sí que tenemos muchos elementos de este escudo que nosotros vamos a poder formar parte y dirigirlos un poco. Entonces, ¿cuáles serían un poco las reflexiones que hago en este taller de salud mental? Pues que, y aquí os he puesto un montón de texto, lo vais a ver, pero no os asustéis. ¿Por qué? Pues porque una vida diaria significativa y equilibrada equivale a salud mental. No quiere decir con esto que no haya eventos, que no haya momentos de crisis, ya sean situacionales o ya sean de desarrollo, ¿no? Estas más previstas o imprevistas, pero tener todo esto trabajado o practicado día a día es lo que nos va a permitir el sobrepasar de una manera más saludable esas situaciones. Y ya os digo, hablo de cosas como reír, hablo de cosas como abrazar. Hay veces que lo pregunto y hay gente que no se acuerda de la última vez que se rió por algo, de una manera más intensa o menos, o la última vez que le abrazaron. Bueno, pues son esas cosas que poco a poco se pueden ir cultivando, se pueden ir trabajando y marcan la diferencia, aunque podamos pensar, uy, pero ¿y esta mujer que está diciendo ahora con abrazar, con reír? Sí, porque es lo que necesitamos, ¿vale? Es lo que nuestro cuerpo necesita, cosas tan básicas como a veces unas palabras bonitas o que nos den los buenos días, en vez de que nos digan de todo cuando nos pitan con el claxon en la autopista, ¿no? Pues son esas cosas que marcan la diferencia y si no... El otro día también lo comentaba. Veámoslo desde el otro lado. Si nos damos cuenta, pues eso, en la autopista, la mitad de personas enfadadas, venga, gritos, rabia, insultos, no solo en la autopista, sino en otros contextos. Pues igual que eso marca la diferencia, entre comillas, para el lado más negativo, ¿por qué no lo hacemos para el lado más positivo? Que en verdad tendríamos más beneficios. Bueno, pues no es lo más sencillo. Siempre sabemos que todos los sistemas tienden al desorden, por tanto, solemos tender a lo rápido, ¿vale? Que sería pues ese insulto mal dado a las 8 de la mañana. Más cosas. También hablaba de cuidar la salud física, ¿vale? O sea, fundamental. Físico, o sea, sí que me refiero a lo que viene siendo cuerpo en sí, pero no voy a intentar no utilizar mucho más lo que es salud física y salud mental a partir del taller de hoy. Sí que lo he titulado salud mental porque era el tema que nos interesaba, pero voy a hablar de salud, porque ya os digo, no es posible separarnos, ¿vale? Igual que siempre digo, no es posible separar la parte clínica de la parte psicosocial, lo que son los tratamientos con lo que es la vida diaria. ¿Por qué? Porque si no tenemos estas dos patas, se cae el edificio, tanto por un lado como por otro. Y es este el que todavía tenemos que hacer mucho trabajo, tenemos que dar mucha investigación y mucho valor. ¿Por qué? Pues porque vamos un poco a ese nivel un poco retrasados, ¿vale? En cuanto a nivel psicosocial, de la importancia de lo que es el día a día de las personas. Por tanto, sin ya aburriros mucho más, hablaba de lo físico, hablaba también de lo dormir, de lo de dormir, hablaba de la parte de alimentación, hablaba de esa actividad mental, ocio, ¿vale? Y tiempo libre, el estar conectados en el lugar en el que estamos y cómo estamos, ¿vale? Tener actividades con propósito, que esto suele ser lo más complicado en ciertas situaciones, ¿vale? Y técnicas sobre todo de relajación. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que os pongáis que poner a meditar durante 40 minutos pensando en la nada? No, ¿vale? Pero sí que sepáis que a no ser que algo falle, que no va a fallar, todos respiramos todos los días muchísimas veces. Por tanto, la respiración es la que marca un poco el patrón
¿vale? De los niveles, tanto de estrés, de nerviosismo, ese no sé qué sé yo que tengo aquí, pues uno de los únicos órganos que tenemos en nuestra mano que podemos controlar es la respiración en los pulmones. Por tanto, eso son las técnicas de respiración, que por consiguiente va a tener efecto, por ejemplo, en el cerebro, también en la microbiota, en el intestino, ¿vale? En diferentes dimensiones. Pero ya os digo, veámoslo como unidad. Así que cuando hablemos de técnicas de relajación, aunque sí que hay diferentes modelos, está el mindfulness, hay diferentes técnicas de meditación, en verdad estamos que utilizando el cuerpo para poder tener esas herramientas, esa tranquilidad o esa capacidad de rebajar los niveles de estrés cuando nos enfrentamos a una situación más compleja. Por tanto, que también se nos caiga ese mito o ese prototipo, ¿vale? De que nos tengamos que poner a meditar con incienso, que si nos gusta, adelante y perfecto, todo lo bueno, pero que sepamos que tiene un fundamento real científico, eso que estamos hablando. Y si lo sabemos, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué hay tanta demanda? Y aquí os pongo para atrás un momentito. ¿Por qué hay una situación de crisis a nivel global de salud mental? Pues bueno, hay muchas opiniones, hay muchas versiones, cada uno puede tener la suya sin ningún tipo de problema. La cosa es que ¿por qué no lo hacemos? Pues precisamente pues porque todos los sistemas tendemos al desorden, a la desorganización. Por tanto, pues ¿qué es lo sencillo entre comillas? ¿A dónde me va a llevar mi cuerpo de manera un poco innata? Pues a ese desorden y a esa organización. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer yo para lo contrario? Disciplina, esfuerzo y continuidad, ¿vale? Que yo vele por mi salud mental durante una semana y media, pues no. Es como realmente si pues en verano nos ponemos crema un día y el resto no. No tiene ningún sentido. No, tengo que hacerlo cada día de manera repetida. Pongo el ejemplo del sol y la crema solar porque nos llama más la atención. Pues la salud mental y la vida diaria es exactamente igual. O lo hago a pocos y yo me voy adaptando y mi cuerpo va entrando en esa rutina, en esa rueda, o realmente nunca voy a llegar a automatizar, ¿vale? Porque la salud mental, no como concepto, sino esos tips que os voy dando a lo largo de los talleres y que vamos discutiendo, pues así un poco en las sesiones en vivo, son cosas que se tienden a automatizar, ¿vale? Pero si yo las hago una semana, o venga, 1 de enero, vamos a ponernos todos con la salud mental, no es así, ¿vale? Por tanto, os invito a que cada día es bueno, no hace falta 1 de enero, 1 de septiembre, no hace falta llegar a esos puntos. Cada día es una buena opción y no siempre tenemos que estar en el 100. Con que empecemos por el 0,1, ya estamos ganando en salud mental, en todos estos tips, en todas estas cosas de la vida diaria que os he comentado. Ya os digo, siempre nos reímos un poco, pero parece que hablamos pues claro, claro, como uno no va a comer, como uno no va a dormir, como uno no... Son cosas tan básicas que han perdido protagonismo. Por tanto, os invito a que lo tengan y ya os digo, al mismo nivel psicosocial que clínico, ¿vale? Porque van de la mano. Así que la salud mental se trabaja, ¿vale? Son cosas diarias, es una manera de ir moldeando la figura de barro. Como a veces digo en sesiones individuales también, uno tiene lo que es el barro, ¿vale? Y tiene ese barro y no podemos hacer nada, pero sí podemos ir moldeándolo. Si tenemos un torno, si tenemos habilidad con las manos, podemos hacer una taza, podemos hacer un plato. Eso es la equivalencia de la metáfora a la salud mental, esa capacidad de ir trabajándolo, ir disfrutándolo e ir moldeando pues, las cosas que uno se proponga, que esto de verdad no lo dije yo, lo ha hecho Ramón, lo dijo Ramón y Cajal, por tanto le doy a él su palabra. Entonces me quedo con 3 ideas. La salud mental no es un estado al que llegar. No es, bueno, yo llego aquí, ya está, todo hecho. No, la salud mental es algo que día a día se trabaja. Pues yo trabajo, por lo que os decía, día a día, para tener la piel protegida si voy a la playa. Pues me pongo crema y lo voy viendo y me voy cuidando y la sombrilla y
Eso es lo mismo. La salud mental no es llegar a un punto y ya está, sino que es día a día ir trabajando. Lo segundo más importante, que ya también está más en boca de todos, ¿vale? Y está un poquito más normalizado, pero más todavía tiene que estarlo. Pedir ayuda si es necesario. Y eso es una comparativa que a veces también he visto alguna vez en algún vídeo y es como si un día tenemos un dolor de muela tremendo, ya vamos viendo y esperamos o vamos al dentista. Pues esto es igual en salud mental, ¿vale? Ya sea a un profesional de la psicología o un terapeuta ocupacional especializado en la salud mental, que es el que se va a encargar de trabajar con la vida diaria, ese restaurar en la vida diaria desde que uno se levanta hasta que se va a la cama y durante el sueño también. Ese es el terapeuta ocupacional. Y finalmente, pues, ¿qué es la salud mental? Pues eres tú, el que me estáis escuchando aquí son los que te quieren y a los que quieres, ¿vale? Es todo ese entorno, no solo físico, sino también mental, que está en, digamos, no sé cómo ponerle una palabra, pero sería como todo lo que nos envuelve como personas. Eso es la salud mental y tenemos que cuidarlo. Así que si algún día tenemos alguna duda, alguna pregunta o no sabemos cómo hacerlo, preguntar, ¿vale? Preguntar, porque la base de todo, como mucha gente ya sabe y repetimos muchos, es el conocimiento, es saber. Si yo sé lo que me está pasando, cómo me está pasando, cómo puedo prevenirlo, cómo va a mejorar, ahí yo soy más dueña que si me pasa algo y no sé absolutamente nada. Así que nada, pues os invito a que cuidéis vuestra salud mental. Ya os digo, no como concepto, como un estado, sino ese día a día. ¿Por qué? Porque la salud mental es la vida diaria que llevemos cada uno y cómo lo afrontemos. Así que nada, pues aquí os dejo el Instagram, aquí os dejo mi correo y cualquier duda, pregunta, queja o sugerencia, sabéis que estaré encantada de poder contestaros o por aquí o a través de Avea. Así que nada, pues un saludo muy fuerte y muchas gracias. Adiós.